en los últimos tiempos no tuvieron ningún problema. Si en este momento hay una neumonía y el médico tratante escucha con el estetoscopio que hay broncoespasmo, eso no jugaría a favor, claro, pero no podría afirmarlo. No, lo que sabemos, obviamente, de personas cercanas es que el cuadro, naturalmente, después de los estudios de rigor, ¿sí? con este contexto, no dieron como debían dar, y lo que siempre marca el doc, la falta de oxigenación. Y ahí fue el dato de decir, bueno, comenzamos este tratamiento que esperemos que resulte, claro está. Dani, volvemos en cualquier momento, viejo. ¿Cómo no? En instantes, el presidente de la Nación habla con Telefe Noticias. Reinaldo. Personas pasan por aquí y son controlados. Y después hay un nuevo control antes de los andenes, además de que, como vemos, todo el tiempo se hace permanente desinfección. Superintendente, en general, la gente está consciente, tiene su certificado en mano. Buenas noches ante todo, sí, efectivamente, como usted lo refiere, y la persona policial hace el control, como usted lo vio en el ingreso, el certificado único de circulación que lo tiene
la comp- de Buenos Aires. Campbell había tenido una reunión con Federico Otermin. Y el propio Otermin, ¿qué hace? Lo notifica, le dice a Campbell, mirá, soy un contacto estrecho de Insaurralde, te tengo que avisar. Una pequeña aclaración. Si nos regimos por los protocolos, a Campbell no le correspondía realizarse el hisopado hasta que Otermin tuviera un resultado positivo. Sin embargo, por precaución, decide hacérselo de manera particular. Este lunes llega el resultado. Alex Campbell, positivo de coronavirus. Él se hizo el hisopado pensando que Otermin se había contagiado, pero Otermin no tiene coronavirus y él sí tiene. ¿Dónde se contagió? No lo sabe. Estuvo en comedores, visitó varios puntos del conurbano, es una de las posibilidades, pero no sabe cómo se contagió. Automáticamente la red de contagios gira ahora alrededor de Campbell. Antes de avanzar con las figuras públicas, un detalle. La esposa de Campbell se realizó el test y dio negativo. Un caso más de convivientes bajo el mismo techo y con contacto que no se contagian. Ahora bien, ¿con quién estuvo en contacto Campbell antes de saber que tenía coronavirus? Acá entra en escena María Eugenia Vidal. La exgobernadora tuvo una reunión con Campbell el viernes pasado, al ser enterada por Campbell y alertada por Campbell, la gobernadora que dice, me hago un hisopado. ¿Cuándo se lo hizo? Ayer a la mañana. Llega la confirmación a la noche. Vidal, sin síntomas, tiene coronavirus. Ahora, la red de contagios gira alrededor de ella. Seguime. Primer núcleo cercano, su familia. Quique Saco, su pareja, positivo. Hace un rato le dieron el resultado a Quique. Sigamos con agenda de reuniones. Jueves pasado, 11 de junio, Vidal tiene 2 reuniones. Una con Jorge Macri y una concejal de Vicente López. Y otra con Roberto Costa, jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio. Aunque se hayan reunido con Vidal un día antes del encuentro con Campbell, todos se realizaron hisopados. Ahora sí, vamos al viernes, 12. Vidal tiene el encuentro con Campbell, pero antes se reúne con su ex jefe de gabinete, Federico Salvay. Tanto Salvay como su mujer, Carolina Stanley, también van a realizarse hisopados. Llega el mediodía y Vidal asiste a un almuerzo donde Jefatura de Gobierno de la ciudad, calle Uspallata. Con Vidal almuerzan Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y Martín Lustó. Dejamos para otro momento el análisis político de la reunión, ¿sí? Asistentes al encuentro dicen que hubo distanciamiento social por las dudas y porque realmente son contactos estrechos. Todos fueron sometidos a hisopados. Larreta y Lustó ya dieron negativo, todavía sin certezas sobre el resultado de Monzó. Una vez más, una red de contagios con políticos y funcionarios importantes. Pasa en tu casa, pasa en la política, pasa en la televisión, como bien te hemos contado acá. Solo un breve apartado de toda esta cuestión.
si bien los funcionarios públicos están exceptuados del aislamiento social y obligatorio, no incluye a los políticos de a pie la declaración de esenciales. Digo, si todos tenemos reuniones prohibidas, sería genial que ellos también apliquen la misma norma, ¿no? Ojo, no podemos contagiar todos igual, está clarísimo, ¿sí? El del contagio es el mayor poder que tiene este virus, pero, insisto, los dirigentes, hoy más que nunca, deben predicar con el ejemplo, cuidarse de la misma forma en lo que nos piden a todos, que nos cuidemos. Sin ninguna duda, Rodolfo. Y atención, porque después del test positivo, habló Enrique Sacco, el periodista que es pareja de la exgobernadora María Eugenia Vidal, y este es su testimonio. Quiero decirles que a propósito de lo que es de conocimiento público, ¿no? Que ayer me sometió al hisopado hace instantes nada más, exactamente a las 17:50. Y 3 minutos me dieron el resultado del mismo, el diagnóstico COVID-19 positivo, por lo cual esto indica, bueno, tomar todos los recaudos pertinentes en la radio. Allí, por estos días que hemos tenido de contacto, se necesita una tarea de aislamiento, como veníamos realizando, un seguimiento médico y, por supuesto, también una especie de reposo, porque exige, si bien soy asintomático, estoy bien, no tengo ninguno de los síntomas que tiene la enfermedad, el seguimiento médico ya me ha indicado que si daba negativo necesitaba hacer una especie de cuarentena, y obviamente con el resultado positivo estoy obligado a la cuarentena, al aislamiento y, por supuesto, al reposo. Y en instantes habla el presidente de la Nación en un día clave, ¿sí? Finalmente aceptó la sugerencia de sus médicos de quedarse en Olivos y además tuvo una reunión con definiciones con una pregunta inquietante. ¿Vuelve la zona de AMBA a fase 1? ¿Es posible? Enseguida, con agenda abierta, hablamos con el presidente. Y en estas horas se está hablando mucho, con más énfasis, en el concepto de transmisión comunitaria. Lo decíamos en los títulos, ¿no? CC, el contagio comunitario. Y de eso vamos a hablar más profundamente con el doctor. Es como decir, Dani, recién en la red de contagios de Vidal y Campbell tuvimos un ejemplo, ¿no? Evidentemente Campbell se contagió en otro lado. O sea que Quique Sacco, la ex gobernadora y cualquiera de su alrededor que también esté contagiado, fue de casualidad, o sea, por una alerta, pero Perdón, no era Campbell no había estado con funcionarios de Martín Insaurralde, había tenido contacto con uno que estuvo, pero que no estaba contagiado. Claro. O sea, Otermin estuvo con Insaurralde y Otermin estuvo con Campbell, ¿sí? Pero Otermin no tiene coronavirus, o sea, no pudo haber contagiado a Campbell. Campbell se contagió en otro lado y así contagia a la gobernadora, ¿sí? y a su propia pareja. Digo, esto quiere decir que el virus está en muchos más lados de lo que creemos, Dani. Exactamente, es así. ¿Te acordás, Rodi, cuando hablábamos al principio que vos leías todos los números, las estadísticas, y que decíamos el 90% son casos importados, después el 80% son casos importados, después el 70%, yo un día te comenté, mira, los importados cada vez van a bajar más, primero porque se hizo lo correcto, se cerró las fronteras, no hay más importados, clarito como el agua, pero se empieza a transmitir el virus entre los que estamos acá y en un momento termina por ser local, es decir, dentro de nuestro país, ya este virus se transmite de uno a otro. Pero vos dijiste algo que me interesa rescatar en este momento, y es que cuando uno hace este gráfico y dice, uy, tal estuvo con tal y se contagió, no necesariamente se pudo haber contagiado de otro. En otra actividad. Tal estuvo con tal y no se contagió de tal, pero pasado mañana se puede contagiar de tal. No es fácil saber
quién se contagió de quién, de sarampión, por ejemplo. Dani, Entonces, acá no digo que pase lo mismo, porque el Dani, sarampión es muchísimo más contagioso que esto. ¿Sí? te propongo que le extendamos esta pregunta al respecto de qué certeza tiene del cómo se contagió justamente a la persona que mencionamos recién, a Alex Campbell, vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense. Campbell, ¿cómo le va? Claro. Cristina y Rodolfo, los saludamos. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Gracias por comunicarse. ¿Cómo se siente ante Claro, todo? ¿cómo estás ante todo? Me siento bien, hoy estoy cansado, pero bien. Hoy fue un día positivo porque me dieron el resultado de mi mujer, por la cual yo estaba muy preocupado. Yo vivo con mi mujer y mi hijo de 1 año, y el resultado del hisopado del día de ayer de mi mujer hoy dio negativo. Así que hoy estoy acá aislado en una habitación, en mi propia casa, y tratando desde el día 1 que había estado en contacto con un contacto estrecho, como dicen los médicos, que había estado en contacto con Martín Insaurralde el día miércoles. Por las dudas yo me hice el testeo y me terminó dando positivo. Pero desde ese día que estoy en mi casa, cuando salgo de la habitación uso barbijo y trato Campbell, de mantener todo el cuidado posible con mi familia, ¿no? Recién explicábamos que Federico Termín, que es ese contacto estrecho con Insaurralde y con usted, no tuvo coronavirus. O sea, usted decide hacérselo y ahí se desata otra vía de contagio. ¿Usted sabe dónde se contagió? ¿Tiene alguna idea? ¿Lo pensó? Mire, Rodolfo, yo tanto como ustedes, a mí me toca salir de mi casa todos los días. Aparte yo soy asmático y siempre tomé todos los recaudos justamente por eso desde el primer día, y usando barbijo, alcohol en gel, pero tengo que ir a mi trabajo, ir a la Cámara de Diputados, tener reuniones, por supuesto, con distanciamiento social. También me tocó en estas últimas semanas recorrer instituciones en el conurbano por tema de alimentos, y así que no sé dónde me puedo haber contagiado, y eso es lo que me parece que tenemos que aprovechar en este momento. Me interesa poder contarle a la gente que está del otro lado, que en el caso mío soy asintomático, no sé dónde me contagié. Cuando me dio el resultado la gente de Rossi, que me hicieron el test en el día y me dio positivo, no pudieron decirme si me había contagiado el jueves, el miércoles, hace una semana o hace 10 días. Entonces, lo primero que hice fue ponerme en contacto con todas las personas con las que estuve, para contarles de mi resultado y de mi enfermedad, para que ellos puedan hacerse el control. Y por ahora, recién escuchaba a Max Chabat, compañero, Lipovetsky, recién me mandaban el mensaje que les dio negativo. Entonces es muy difícil saber dónde uno se contagió y cómo se propaga esta enfermedad, ¿no? Alex, ¿a cuántas personas llamó con las que se había encontrado en estos días para advertirles que por ahí debían hacerse un hisopado? ¿Cuántas personas cree que fueron? O las contó, me imagino. Y no sé, sí, alrededor de 5 o 10 más de 10 personas seguro, porque he estado en algunas instituciones, he estado en la Cámara de Diputados, en contacto con algunos diputados. Entonces, lo que uno hace es mirar la gente, traté de llamar uno por uno, porque creo que aparte de uno se preocupa por su familia, se preocupa por la gente que puede contagiar sin saber que uno está afectado. Claro. Que eso es lo más grave. Le hago no tener síntomas uno no sabe. Le hago una consulta. Ayer sí, cuando supimos lo de Vidal, automáticamente consultamos por la reunión que había tenido con el jefe de gobierno, con Lustó, con Monzó, y todos me decían, la verdad que tuvimos mucha distancia, estábamos con barbijos, era una mesa larga, creemos que está todo bien. De hecho, se confirma en el caso de Lustó seguro y en el caso del jefe de gobierno también que les ha dado negativo. ¿Usted recuerda el encuentro con Vidal? ¿A qué distancia? ¿Tenían barbijo? ¿En qué situación? ¿Cuál era el ambiente? Hace 90 días que nosotros, que nosotros nos reunimos todas las semanas y siempre con barbijo, sin saludarnos, con la distancia preventiva. Perdón, justo me entró un llamado. Si fue en este momento o uno se puede haber contagiado en cualquier otro lugar. No quiere decir que por haber estado reunido con ella fue fuente de contagio. Uno nunca no sabe realmente eso, ¿no? Claro, lo cierto es que tal vez teniendo el virus y sin saberlo, uno puede dejar en superficie también, de alguna manera, lamentablemente, estas microgotitas famosas, o tocar, sin saber que uno tiene el virus, muebles de la casa o del lugar donde se reunieron. La verdad es tan difícil de saber cómo se comporta,
pero sin duda acá en la cuestión de las microgotitas y las superficies también debe haber Totalmente. posibilidades de nexos más allá de los cuidados obvios. Pero insistimos, porque en este caso usted no sabía que tenía el virus, que acá está la cuestión difícil del tema de los asintomáticos, ¿no? Esa es la cuestión más difícil, ¿no? Porque uno anda por ahí pensando que está sano y no lo está. Claro. Y María Eugenia se hizo el testeo el día martes, cuando a mí me da positivo el día lunes. Claro. Y así como mi mujer hizo el mismo testeo y le dio negativo. Entonces, realmente, esas son las cosas que nos llaman la atención. O yo me hice el testeo y a Otermin le dio negativo. Entonces, por ahí yo me contagié en otro lado. Exactamente. Campbell, que evolucione bien, le mandamos un gran abrazo. Gracias por este tiempo con Telefe Noticias. Y nos alegramos que su mujer y su chiquito estén bien. Que gracias no tengan... por la preocupación. Abrazo grande. Dani, una clara muestra, me quedé en lo que decía recién Cris, porque es verdad, aunque tomes las distancias y demás, si una gota cae sobre la mesa, y ¿cuál era el secreto de Daniel? No llevarte la mano a la T. Mira, ¿sí? sí. Ojos, nariz y boca. Y lo mismo se impone para el caso de Otermin, porque por ahí Otermin no tenía el virus, pero eventualmente hubo tacto con algo y no sé, cualquier cosa es imposible predecirlo, pero pasa con las manos. O sea, se va pasando, se traslada con las manos. Y es muy importante lo que el señor Campbell dijo, de llamar a sus contactos. Ese es un acto de responsabilidad. Es cuando decíamos esa frase de Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Pero con el tiempo nos vamos a enterar que a este bicho le gustan 3 cosas fundamentalmente. Incluso esto podría explicar, yo sé, y lo vamos a hablar un poco más adelante, que puede llamar la atención que una pareja, uno dé positivo y el otro dé negativo. ¿Cuándo se contagia con mucha facilidad? Con las 3 C. Las 3 C. ¿Cuándo te podés contagiar fácilmente de esto? La primera C, gran concentración de personas. Pero muchas personas. Este virus se pone contento como cuando va a un lugar y hay muchas personas juntas. Esto es concentración. ¿Concentración dónde? Le gusta otra cosa. Los lugares cerrados. No le gusta el medio de la cancha de fútbol. ¿Viste donde pone la pelota para que el silbato y empiece el partido? A este virus no le gusta ese lugar. Le gusta el vestuario y con mucha gente. Claro. Segunda C. Sí. Y tercera C, que los 3 estén muy compartiendo el lugar, muy cercanos, muy pegados uno de otro. Quizás como en el vestuario. Son las 3 cosas que le gustan a este bicho. Si evitamos las concentraciones, los lugares cerrados, llámalo geriátricos, llámalo lugares de hacinamiento, lo que fuera. Si evitamos las concentraciones, los lugares cerrados, sin ventanas abiertas, que circule el aire, donde entra el sol, no entra el médico. Y si evitamos el contacto estrecho, lo más probable es que a este bicho no le guste y diga, de acá me voy. Gracias, Dani. Dejamos para más adelante la cuestión de la propensión de la persona a contagiarse o no, de acuerdo a sus características genéticas, tipo de sangre, que son aún un misterio y se están estudiando día a día por parte de la ciencia. Ahí lo tenés el número, 90 días de cuarentena. Un montón, realmente. Realmente la pandemia nos cambió la vida, postergó situaciones que realmente valoramos ahora más que nunca por su ausencia. Nunca imaginé 3 meses sin... Nunca imaginé dejar de ver tanto tiempo a mi abuela, que la extraño mucho. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Y cuando se abra la cuarentena, lo primero es ir corriendo a abrazarla. La verdad que nunca pensé que me iba a quedar 90 días sin trabajo, sin trabajar, con esta pandemia que hay. Y bueno, acá estoy. Que menos me pensé que iba a estar 90 días sin ver a mis hermanos, a mis sobrinos. Es lo que más siento, ¿no? A mis hijos, también tengo hijos de otra familia, con otra familia que también no los veo, digo. Nunca imaginé cursar virtualmente y explotarme con el profesorado. Nunca imaginé poder vivir esta situación de no poder abrazar o darle un beso a mis nietos, que es lo que más quiere uno en la vida. Tengo 3 nietos y permanentemente me están pidiendo darme como regalo de cumpleaños para el Día del Padre o para el Día del Padre un beso, pero es imposible por esta cuarentena.
te diste cuenta que nunca imaginé 3 meses sin cosas básicas, cercanas, que creíamos, o eran definitivamente parte de nuestras vidas sencillas, que, bueno, nada, extrañamos y mucho. Claro, y que además de que te hablamos permanentemente de la voluntad y del compromiso y la responsabilidad de la gente que la ha demostrado atravesando la cuarentena, también está el padecimiento humano indudable y con eso tenían que ver estas respuestas. Una noche de alerta. ¿Alerta por qué? Por tormentas. Y ahí está, cerquita, muy cerquita del río, nuestro compañero Daniel Royano. ¿Cómo va la cosa, Dani? ¿Se viene o no se viene? Se viene y estamos cada vez más rodeados, Cris, Rodi, porque tenemos por un lado la zona oeste de Capital Federal, centro de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado la zona norte de Capital Federal y El AMBA. En el oeste ya hay reporte puntualmente de granizo en Junín y en 9 de julio, granizo chico, pero granizo al fin. Y en Rosario hay importantísima actividad eléctrica, nos van rodeando las tormentas y van llegando cada vez más cerca de Capital Federal. Recuerden, alerta meteorológica, posible caída de agua en cortos periodos de tiempo, abundante caída de agua y eventual granizo, es lo que advierte esta alerta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional. 200, 300 kilómetros están ubicadas las tormentas más fuertes y vienen avanzando. Bueno, enseguida te preguntamos si se puede saber si hay un horario estimativo de lluvia acá en la capital, Dani. Y ya que estás cerquita del río, si viene con crecida la cosa, el canal ahí de Puerto Madero, el dique suele crecer también en nivel cuando crece el río. Después nos contás, porque eso también me imagino que marca las características del temporal. Claro que sí, en un ratito lo hablamos entonces. Sí. Último momento. Actualizamos los datos oficiales. Una noche de récord, penoso récord de cantidad de muertos por COVID-19 en la República Argentina. 35 víctimas fatales en las últimas 24 horas. Nuestras condolencias a cada una de esas familias. El total de muertos ya por coronavirus en nuestro país es de 913. Son 1.393 los nuevos contagios. Y el total de contagios a esta altura en Argentina es de 35.552 casos. Como siempre vamos a repasar el muy desglose, parecido a lo de ayer, 799 la provincia de Buenos Aires, o sea, casi 800, la ciudad 522. Sí, encabezando, claro estaba, la lista del AMBA de los lugares más complicados de la República Argentina. Sí, muy parecidos a los de ayer los datos. Unos 30 casos más la ciudad que ayer, pero mantienen el rango de 800, 500 aproximado, ambas estamos distritos. Y estaba viendo en las provincias, se mantiene también Chaco con 20 casos más y Río Negro con 14 casos más. En instantes, este es su despacho, este es su lugar. Este es el sitio desde donde nos hablará en minutos el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en vivo con Telefe Noticias en la Quinta de Olivos. Enseguida le preguntamos de todo al presidente. Llega 30 años de risa juntos. Vamos a divertirnos en familia, reviviendo los mejores momentos de nuestros 30 años juntos. Toda la alegría para disfrutar más juntos que nunca. Los personajes más queridos vuelven a pasar por nuestro corazón. Aníbal, ¿sabes lo que sos vos para mí? ¿Qué soy? ¡Un pelotazo en contra! Este sábado, 30 años de risas juntos. A las 9 de la noche por Telefe. Reforzá tu alimentación todo el
Alberto Fernández, por primera vez dialogando con nosotros aquí en Telefe Noticias. Buenas noches, presidente. ¿Nos escucha bien? Cristina y Rodolfo los saludamos, con Reinaldo también. ¿Cómo está? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ante todo, preguntarle... Lo que pasó esta mañana es algo que venimos viendo y que tiene que ver con esto de lo que seguramente vamos a hablar ahora. Me llamó mi médico, me dijo, mirá, estoy observando un aumento creciente de infecciones por coronavirus, ya se empiezan a ver muchas camas ocupadas en Buenos Aires y tené cuidado, quiero que seas cauto. Y le dije, bueno, mira, para que todos estemos tranquilos, hace un comunicado y explica lo que está pasando, para que nadie piense que me está pasando algo puntualmente a mí. Así que esa es la razón de ser el cuidado que me ha pedido el médico que tenga, que trate de no moverme de Olivos, que trate de circular poco. La circulación es el gran problema de esta enfermedad, aumenta la circulación y aumentan los contagios. Y bueno, por ese motivo he decidido tratar de circunscribir el trabajo a Olivos, tratar de minimizar también las salidas de Olivos y las salidas de Buenos Aires. Y bueno, tratar de acomodarme, como hemos hecho todos los argentinos, ocupando más tiempo desde el lugar donde vivo. Presidente, quería preguntarle si está considerando un regreso a la fase 1 de acuerdo a la información que se ha obtenido en las últimas horas y también si su médico lo ha catalogado a usted por su situación médica como paciente de riesgo o no. No, paciente de riesgo cero, no, para nada. Lo que mi médico hizo fue una recomendación a partir de lo que él observa, ¿no? Él observa un incremento de personas contagiadas en los hospitales y en los sanatorios privados de Buenos Aires y de ahí deduce que hay un incremento de contagios. Y eso fue lo que hizo que me haga esa recomendación. Miren, hoy nosotros estamos trabajando, el mayor problema, como ya lo dije la última vez que pude hablar con ustedes, el mayor problema del contagio lo tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí en día está hoy concentrado el 95-96% del problema del coronavirus. ¿Y qué es lo que venimos observando? Trabajando siempre los tres, Axel, Horacio y yo. Venimos observando que cuando aumentó la circulación aumentaron los contagios. Es cierto que hay más testeos y es cierto que hay más contagios. Y eso a nosotros nos preocupa porque esto está ocurriendo en el mismo momento en que hay también una mayor demanda de camas en los hospitales y en los sanatorios por enfermedades propias del invierno, por otros tipos de gripes, por neumonías, por pulmonías, problemas que ocurren habitualmente en este tiempo, pero que obligan a internar gente y en esa internación quitan camas a los que se enferman por coronavirus. Entonces empezamos a ver un poquito ayer con Horacio, primero, después hablé esta mañana con Axel y esta tarde nos reunimos con Axel y con Diego Santilli, Horacio y con Diego Santilli porque Horacio prefirió no venir porque como había estado en contacto con la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, creyó que era prudente no acercarse y entonces vino el Colorado, como le decimos nosotros, a Diego. Y entonces, entre los tres vimos un poco lo que pasa y todos tenemos una mirada muy parecida. Efectivamente, ha aumentado la movilidad, ha aumentado los contagios, ha aumentado la ocupación hospitalaria de un modo que nos llama la atención, ¿no? Digo, hay que estar atentos y actuar en consecuencia. Estuvimos viendo, todos tenemos una mirada muy parecida sobre lo que nos está pasando. El AMBA en verdad no es la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. El AMBA es una zona demográfica única. Hoy en día lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires es que el virus circula en todos los barrios porteños, ya no en los barrios de trabajadores, en los barrios populares, sino en todos los barrios y donde se hacen testeos, los términos de contagio son muy preocupantes.
Entonces lo que tenemos que buscar es ver el modo de que esto vuelva un poco al bajar el tránsito de gente, que pueda bajar de vuelta el nivel de contagio. Presidente, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es exactamente igual a lo que pasa en el Gran Buenos Aires. claro, estimo por sus palabras a la pregunta de Cristina que no descarta volver a la fase 1. Y se me ocurre preguntarle qué debería pasar para tomar esa decisión. ¿Es un número? ¿Es una cantidad? ¿Qué? Hoy en la reunión que acabamos de terminar con Axel y con Diego, que fue muy fructífera realmente. Alguien me preguntaba, en algún medio decía que había sido con mucha tensión, y la verdad lo que falta entre nosotros es tensión, porque gracias a Dios tenemos una mirada muy común sobre lo que nos está pasando y tenemos más o menos las mismas ideas, porque tampoco hay demasiada magia en esto. Estamos enfrentando un virus que no tiene vacunación previa que haga prevenirlo, valga la repetición, no tiene medicamentos que los cure ciertos, y lo único que nos queda es protegernos, tratar de evitar el contacto humano, la cercanía, y en la medida que podamos quedarnos en casa, ese es el mejor remedio. Entonces, hoy todos vimos esto. Miren, yo acá les muestro, simplemente para que vean, ¿no? Esta curva negra marca el movimiento de gente. Y ustedes ven que crece el movimiento de gente y crece el contagio. Esto se mide por el movimiento de los celulares. Esto es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, y exactamente lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Crece el movimiento, crecen los contagios. Entonces eso es lo que nos llevó a ver de qué modo nosotros podemos ponerle un freno ya a la mayor circulación que se está observando. Y por eso hemos tomado una decisión, y que es que a partir de las 0 horas de mañana solamente puedan utilizar el transporte público aquellos trabajadores esenciales. Solamente. Van a caducar a partir de las 0 horas de mañana todos los permisos que se han extendido en la aplicación que nosotros tenemos, y por lo tanto todo deberá volver a diligenciarse, y solo podrán ingresar al servicio de transporte público los trabajadores esenciales. Desde esta medianoche. Habilitados hasta el fin. Desde la medianoche de mañana. De mañana. ¿Okay? De mañana. Con lo cual, lo que nosotros estamos es incentivando a todos a entender que la circulación potencia el riesgo y potencia el contagio. Y que entendamos que la mayor preocupación viene porque hay un mayor nivel de ocupación de camas. Miren, déjenme mostrarle ahora un cuadro que nos muestra cómo está la ocupación de camas hoy en día en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. El celeste más claro que ustedes ven son camas ocupadas por gente que no tiene coronavirus. Lo gris es gente que está en habitaciones simples, con una patología más fácil de coronavirus. Lo azul, más oscuro, es la terapia intensiva. La línea punteada es la proyección que tenemos. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un incremento del uso de camas muy fuerte por otras enfermedades que no son el coronavirus, y que si el coronavirus se nos llega a disparar, vamos a tener problemas con el sistema sanitario. Por eso es alerta, esta puesta en el freno que hemos decidido. Está frenada la circulación. Presidente, le va a preguntar nuestro compañero Reinaldo Sietecase. Presidente, buenas noches. No sé si usted tiene la misma sensación, ¿no? 90 días se cumplen hoy. En el momento de mayor contagio es hay mayor circulación del virus, lo ha explicado usted, pero lo han explicado también los especialistas. Y se da en el momento de mayor agotamiento de la población, de mayor cansancio, si se quiere, no solo en lo personal, sino también mucha gente, nosotros lo solemos registrar, con muchos problemas económicos, ¿no? Negocios que no abren, temor a no poder volver a abrir, etcétera, etcétera. Me imagino que es consciente de que cualquier decisión de volver atrás puede generar un gran malestar. ¿Cómo van a hacer para convencer a la población? Primero, desde mañana, que solo tienen que salir los esenciales, y después que hay que seguir cuidándose.
Nosotros de mañana vamos a ser muy estrictos en el cuidado de quién sube un tren o quién sube un micro o quién quiera entrar a Buenos Aires. Lo estamos haciendo por la salud de los que viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Lo estamos haciendo por ellos. Nosotros como Estado seguimos socorriendo a todos los que debemos socorrer. Ya llevamos 2 meses pagando el 50% del sueldo de los que tienen empleo y el IFE llega ya a 9 millones de personas. Y nosotros vamos a seguir socorriendo en todo lo que esté a nuestro alcance. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. Porque los negocios están abiertos y están facturando el 30% de lo que facturaban. Porque los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en sus casas, consumir menos. Y está claro, yo entiendo perfectamente bien la preocupación de la gente y lo entiendo. Pero lo que hay que entender es que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La pandemia ha paralizado la economía. Hoy hablé con el presidente Piñera de Chile y justamente hablamos de estos temas y él mismo me contaba las dificultades que tiene Chile para volver a poner en funcionamiento la economía. Y miren que Chile fue bastante más flexible que nosotros. Entonces, y yo le contaba un caso que yo conté, el tiempo me dio la razón, pero en aquel momento fue muy criticado, que fue la equiparación o la ejemplificación de Suecia y Noruega. ¿Qué había pasado en Suecia con la economía? ¿Qué había pasado en Noruega en la economía? Cuando Noruega había aplicado una cuarentena muy estricta y Suecia no. Bueno, la diferencia estaba en las vidas perdidas, pero en la economía los dos habían sufrido la misma suerte. Estamos Ahora, en presidente, una pandemia que ha dado vuelta a la economía mundial y las economías locales también. Ahora, presidente, más allá de que sea la pandemia, ¿la intención del gobierno es pasar un pico y empezar a permitir con protocolos estrictos más actividades? Porque si no, realmente se complica para la subsistencia diaria de la gente. Digamos que no se trata ya de estar contra la vida por plantear esto, sino de la subsistencia económica necesaria para el día a día, que también es parte de la salud integral. Entiendo perfectamente la pregunta, Cristina. El problema es que lo que hay que entender es que en la Argentina las industrias prácticamente han empezado a funcionar todas con protocolo. Las industrias. Las industrias hoy en día funcionan las automotrices. Nosotros hemos logrado prácticamente exportar todos los cereales que la Argentina se había comprometido a exportar en los días de pandemia. Y los puertos del río Paraná funcionaron todos a pleno y despacharon todo el cereal. Y la actividad económica en el interior del país se mueve mucho. Y el gobernador de San Juan me explicaba el otro día que el 95% de la actividad económica está funcionando en San Juan y en porcentajes parecidos ocurre prácticamente en todas las provincias del interior. Hay un problema en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tiene muchas industrias, lo que tiene son muchos comercios. Y los comercios son un problema, claramente. Y hay que buscarles una solución y las vamos buscando. Empezamos primero con el delivery, seguimos con el takeaway, después empezamos a buscar un mecanismo de apertura de negocios sin acceso de gente a los locales, promovimos la venta a través de aplicaciones o de internet, el e-commerce, pero la verdad es que el mayor problema lo tenemos precisamente con el comercio. Y lo que Cristina señala muy bien tiene que ver con una realidad prototípica de la ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad prácticamente sin industrias y con muchos comercios. Y en el comercio está el mayor problema. Eso es porque en el comercio es donde transita gente. Y en el comercio es donde ocurren con más facilidad los contagios. Entonces, claramente es un problema de las grandes ciudades, no tengan dudas. Es un problema de las grandes ciudades. En las grandes ciudades no hay industrias y hay comercio. Ahora, o sea, el problema se dificulta. Ayer una de las cámaras estimaba, presidente, en 20.000 locales cerrados. No se sabe cuántos de esos será en forma definitiva. Uno ve
nosotros estamos en Martínez, pero acá en la esquina, un local enorme, histórico, que dice, nos fuimos. ¿Cómo se ayuda a quienes todavía soportan con 3 meses esta sensación real de yo quiero quedarme adentro, presidente, pero la verdad se me está complicando mucho? ¿Cuál es el plan del gobierno para decir, bueno, pará, tengo este plan cuando esto termine, voy a fomentarte de esta manera, voy a ayudarte de esta manera? Nosotros tenemos obviamente el plan para el día después. Y el plan para el día después es un plan de fuerte reactivación de la economía, precisamente para que toda esa gente que ha sufrido toda esta pérdida rápidamente pueda recomponer su capital de trabajo y su capital de inversión en un negocio. Obviamente que lo tenemos previsto. Y en el mientras tanto, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que más hicimos fue preservar el empleo, para que el día después, bueno, se enciendan las máquinas y cada trabajador vuelva a su lugar de trabajo. Claro, pero sabe, presidente, que hay muchas empresas que están... Hay muchas empresas que ya no le pueden pagar a los empleados y se van directamente a la quiebra. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cuál es el plan? ¿El Estado va a emitir dinero? Pero también ¿Cuál es la forma? ¿En un país sin crédito, si no arregla lo de la deuda? Pero no es así, Cristina. Tratemos de analizar con un poquito más de lógica el problema. Miren, por ahí lo que para mí sería más fácil es hacerme el distraído, pero no me quiero hacer el distraído. La verdad que tenemos un problema en el AMBA, que es que hay un crecimiento de los casos que lo ha llevado a mi médico a decirme no salgas de tu casa y que en verdad yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Porque yo del problema económico sé que voy a volver y sé cómo vamos a volver. Y sé cómo vamos a recomponer las pérdidas y las dificultades que todos ya están padeciendo. De donde no voy a volver es de la vida que se pierden, ¿eh? De ahí no voy a poder volver, ¿eh? Sí. Y eso, perdón, termino con esta idea. Eso, por favor, no lo pierdan de vista. Porque esa fue la preocupación mía el primer día. Y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? La que les acabo de mostrar, ¿eh? Sépanlo, porque no hay otra consecuencia. Es esta la consecuencia. Entonces, yo tengo un compromiso ético con cada habitante de la Argentina. Mi compromiso ético es no abandonarlos y hago todo el esfuerzo del Estado para que nadie quede abandonado. Mi compromiso ético es cuidar la salud de ellos. Y cuando veo que las camas se ocupan de este modo, entonces digo, por favor, prestemos atención a lo que estamos haciendo, porque algo no estamos haciendo bien. Es eso. El resto son dilemas que en verdad a mí no me gusta entrar. Yo no tengo el dilema entre la vida y la economía. Para mí son dos cosas diferentes. Yo sé que estamos viviendo un momento económico muy traumático, pero sé también que si no hacemos algo, la vida de muchos argentinos corre riesgo. Y yo no quiero cargar con la irresponsabilidad de hacerme el distraído. No lo voy a hacer. Más allá de que algunos me digan que soy un facilista, que no le presta atención a la economía. Los que le prestaron la atención a la economía... De su partido ya lo presentaron, pues se lo presentaron a usted, no todavía en el Congreso, que es un eventual impuesto o bono a las grandes fortunas. Y el otro es la posibilidad de un ingreso universal que se está discutiendo en países europeos. ¿En qué estado de situación están las dos iniciativas y si pueden tener alguna viabilidad? Las dos iniciativas son dos iniciativas muy interesantes, muy interesantes. Tienen que ver con la realidad del país y el momento que se vive. Es un momento de absoluta emergencia. Yo creo que ese ingreso universal es un ingreso que me parece que sería bueno que nosotros garanticemos a todos los argentinos. Empezamos ya a revisar el sistema de planes que teníamos para que los planes dejen de ser planes sociales, que fue lo que el gobierno anterior decidió, que no exigieran contraprestación a quien lo recibía. Ahora, todo aquel que tenga un plan, a partir de este nuevo plan que se llama Potenciar Trabajo, todo aquel que tenga un plan va a tener que tener como contraprestación un trabajo que hacer.
Y de ese modo vamos a tratar de reactivar un número de personas, hombres y mujeres, que hoy en día están fuera de todo circuito de trabajo. Hay a su vez que reactivar la economía activa. Ustedes piensen solamente un dato. La Argentina ha pagado el 50% de más o menos 2,5 millones de personas que tienen un sueldo reconocido. Y ha pagado un IFE a 9 millones de personas que no tienen un sueldo. Si ustedes suman, es prácticamente la población activa de la Argentina. Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, del esfuerzo que el Estado está haciendo. Presidente, en este... Entonces, frente a ese esfuerzo, las ideas como las que se están planteando, de tanto el aporte por única vez de las grandes fortunas, como buscar un salario universal para todos aquellos que están en situación crítica en materia social, me parece que son salidas válidas, que todo el mundo está mirando, en todo el mundo se está viendo y se está aplicando. Imagino que hay una Argentina con acuerdo con los acreedores y una Argentina absolutamente diferente sin un acuerdo. No sé si puede darme porcentaje. Sé que tuvo una reunión, que hay posiblemente una nueva postergación del plazo para llegar a un acuerdo. Si pudiera preguntarle por porcentaje, ¿cuán lejos está Argentina de llegar a un acuerdo con sus acreedores? Miren, la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores. Y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer en la medida que esto no signifique más postergación para Argentina. Y además no vamos a comprometer más de lo que podamos comprometer, porque esta Argentina, que cada tantos años cae en default, no me gusta. Yo lamentablemente llegué al gobierno 2 veces, una como jefe de gabinete y otra vez como presidente. Y las 2 veces recibí un país defaulteado. Y la verdad es que me parece que tengo el triste designio de sacar al país del default. Porque no nos equivoquemos, el reperfilamiento era un default. Y así recibimos el país. Como yo no creo que el default sea una buena forma de vivir, hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores. Pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino más de lo que ya ha sufrido para pagar una deuda que no podemos pagar. Vamos a pagar en la medida de lo que podamos. Y vamos a comprometernos en la medida de lo que podamos. Ni 1 milímetro más. Y en eso soy inflexible. Porque conozco también cómo están las finanzas del mundo. Y no le pueden exigir a la Argentina lo que al mundo no le exigen. En eso soy inflexible. Vamos a ver, seguimos esforzándonos, estamos haciendo un enorme trabajo con Martín para tratar de acercar posiciones. Ojalá podamos acercarlas y si no quieren acercarlas ya no depende de mí. Ahora, presidente, usted sabe que para reconstruir la Argentina, como usted dice, para una salida de la economía, hace falta una enorme cantidad de inversión. Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas, que el Estado quisiera quedarse con las empresas, a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución? A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, no disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. Por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone... Yo quiero marcárselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, está equivocada, no, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes.
No lo digo yo, lo dice Me la refería a la Constitución intervención, presidente, a la intervención. Los constitucionalistas lo afirmaron. Pero no, bueno, no es que yo. si usted... Bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la Ley de Expropiaciones, porque la Ley de Expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno puede intervenir. Entonces, me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la Ley de Expropiaciones. Pero como entiendo que su pregunta va hacia otro lado, voy a tratar de contestarlo hacia el lado donde va su pregunta. Me parece, Cristina, que nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en un concurso preventivo, acusado de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe de calificarlas, pero que han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino. Ha dejado a 2.600 productores sin pagarles. Ha dejado a muchos bancos nacionales que después que estos bancos les dieron créditos en muchos casos incomprensibles, los han dejado también impagos. Y hay un comité de acreedores externos que están liderados nada más y nada menos que por el Banco Mundial, que dan cuenta de lo que está pasando en esa empresa. Y hay operaciones denunciadas en Paraguay como de operaciones de lavado de dinero y de malversación de fondos. Pero eso no es facultad del Poder Judicial, presidente. Eso no es facultad del Poder Judicial, claro porque hay un juez. Claro que sí. Y por eso el concurso va a seguir. Yo el concurso no lo suspendí. Y aún en la hipótesis de que finalmente se expropie o no la empresa, demos por cierto que la empresa finalmente se expropia. El concurso va a seguir y nadie va a alterar el concurso. Porque lo que estaremos expropiando es una empresa concursada. Lo que uno duda es que en las circunstancias en las que está la empresa, ese concurso prospere y no se convierta en una quiebra. Y cuando esa empresa llegue a la quiebra, lo que usted va a ver es un formidable desguace de la empresa en perjuicio del mercado cerealero argentino, de la actividad económica argentina, de los que trabajan en esa empresa y de los productores que no van a ver cómo ese desguace ocurre sin que ellos ganen nada. De todas maneras, como yo suelo escuchar y no soy un necio, me tomé unos días para no mandar la ley de expropiación para ver si hay una alternativa. Y estoy esperando que alguien traiga una alternativa. Pero nadie la trajo hasta aquí. Igual sigo esperando una alternativa. ¿Sí? A propósito de eso, a propósito de esto que usted está diciendo, hubo ahí un planteo que hicieron los legisladores que responden a Roberto Labaña, incluso el propio exministro de Economía planteó una posibilidad de capitalización, alguna opción diferente a la expropiación, y también creo que hay una idea que se está trabajando en Santa Fe de la mano de algunas cooperativas y el propio gobernador Perotti. ¿Se puede decir que todavía no está cerrado entonces el tema de expropiación? Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos pusimos, que es recuperar la empresa. Para nosotros la expropiación es una herramienta para recuperar la empresa, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para recuperar la empresa. La verdad es que nadie que tenga una empresa que funciona, que prospera, que no tiene sobre sí, que no carga sobre sí denuncias, que no haya tomado créditos inexplicables, tiene que temer por una medida de esta naturaleza. Esta medida se toma por las características de esa empresa. Ahora, si hay un plan alternativo que logre el mismo objetivo, yo no soy un necio, no soy un necio. Con todo gusto lo escucharé y con todo gusto lo revisaré. Pero nadie hasta acá me trajo ese plan. Yo con Roberto hablo mucho, no he hablado puntualmente de este tema, pero si existe un plan, existe una alternativa. Muchos me hablan de capitalizar. El capitalizar supondría una serie de cosas que también el Estado debería hacer, pues los bancos públicos tienen prohibido estatutariamente capitalizar deudas. Entonces ya la historia no es tan simple. Pero de todas maneras,
Mi propósito es salvar una fuente de trabajo y un operador en un mercado que cada día se ha extranjerizado más, salvar un operador nacional. Eso me importa, ¿no? Años atrás en la Argentina fue muy importante que los bienes culturales fueran argentinos y ahora parece que no es importante que la producción de cereales sea argentina. La verdad es que para los bienes culturales estaban en contra de la extranjerización y ahora promueven la extranjerización de la actividad cerealera. Es todo raro. Bueno, en mi caso le digo que es el modo, ¿no? A mí no me asusta la palabra expropiación. Me parece que quizás haber explorado algunas alternativas antes o lograr mayor consenso político hubiera sido bueno. La verdad, Reinaldo, la verdad es que la exploramos y no la encontramos. Después que lo anunciamos, parece que alguien tiene una alternativa. Bueno, si la tiene, yo estoy dispuesto a escucharlo. Si vuelvo a repetirlo, yo lo que quiero es lo mejor para el futuro de esa empresa. Eso es lo que más quiero. Y lo mejor para el futuro de la economía argentina. Eso es lo que más quiero. No quiero otra cosa. Una de las consecuencias probables, indudables, ¿sí? de lo que significa la cuarentena, más la crisis que se arrastraba en nuestro país, va a ser las empresas y la falta de empleo. Hoy la TAM anuncia la salida de Argentina. ¿Lo sorprendió la noticia? ¿Tiene alguna cifra de cuántas empresas corren con la misma suerte o la misma situación que la TAM? Las empresas aéreas tienen en todo el mundo el mismo problema. En todo el mundo tienen el mismo problema. La verdad es esta. Yo hubiera querido que la TAM no tome esta medida, pero creo que tiene que ver no solamente con lo que le pasa en Argentina, sino con lo que le pasa en el mundo entero. Y es un problema para todas las aerolíneas. También lo tienen aerolíneas argentinas el problema, ¿eh? Y lo tiene Lufthansa, que tuvo que socorrerlo el Estado alemán porque si no entraba en una crisis muy profunda. Y lo tiene Alitalia, y lo tiene British Airways, lo tienen absolutamente todas las líneas aéreas. La verdad no me sorprendió porque es un problema de las líneas aéreas. Quisiera, por supuesto, que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. Y bueno, solo he leído la noticia, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Presidente, hace instantes Rodolfo le preguntaba por la cuestión del default, porque usted estuvo reunido con el ministro Guzmán. Usted dejó en claro que no quiere ser el presidente del default, pero también dijo que va a ser intransigente. No, yo no soy el presidente. Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo no soy. No, bueno, yo solamente lo heredé y me hice cargo. Me refiero a este nuevo default posible en caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores. No, no es nuevo. Viene de diciembre, no es nuevo. Viene de diciembre. Lo que le quiero preguntar es si estamos más lejos o más cerca de un default luego de la situación en las negociaciones que usted planteó que se complicó con algunos de los bonistas. Sí, por momentos me parece que no me escucha. El default viene de antes, no es que estamos más cerca del default. Nosotros agarramos un país defaulteado, ¿de acuerdo? Que tratamos de ir cumpliendo con algunas obligaciones para que todos entiendan la buena fe nuestra a la hora de negociar. Me refiero al vencimiento de los 500 millones que tocó durante su administración, presidente. Me refería a los 500 millones de vencimiento que tocó durante su administración y que ahora están en un plazo de extensión. A eso me refería concretamente, más allá del término. Sí, concretamente. Si estamos más cerca, o más lejos de un acuerdo, le preguntaba de total buena fe. Y le vuelvo a repetir, no sé si estamos más cerca o más lejos porque no depende solo de nosotros. Enorme esfuerzo. Hemos hecho una oferta inicial, en una negociación que se hizo en los últimos tiempos. Nosotros lo logramos hicimos una segunda oferta que no termina de ser aceptada plenamente por fondos que si bien no tienen un porcentaje grande de la deuda, influyen mucho sobre los pequeños acreedores. Estamos tratando de seguir negociando y estamos tratando de llegar a un acuerdo. ¿Saben que hay una cosa que a mí, el otro día lo recordaba con Roberto Labaña justamente almorzando juntos? Cuando en el año 2005 nosotros salimos del default que también habíamos heredado, como me pasó a mí, la Argentina empezó la negociación para salir del default en enero del 2005.
y terminó la negociación en diciembre del 2005. Tardamos un año en negociar. La verdad es que no entiendo muy bien el apuro que tenemos ahora para ver cuándo salimos del default o cuándo nos ponemos de acuerdo con los acreedores. Sí. Presidente, a veces me da la sensación de que cuando hablamos de estos temas, yo no sé si todo el mundo tiene en cuenta qué consecuencias puede tener. Yo no sé si usted lo puede explicar, es decir, ¿qué pasa si Argentina no acuerda? ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para los trabajadores o para las personas, no sé, que nos están mirando en este momento y quizás no lo tengan tan claro? ¿Es mejor, es peor? ¿Qué consecuencias tendría acordar? La realidad es que siempre es mejor acordar porque uno está integrado a un sistema financiero internacional y siempre es mejor, obviamente. Es mejor pagar las deudas que no pagarlas, claramente. Es mejor cumplir con las obligaciones contraídas que no cumplir. Pero en los términos prácticos, las diferencias yo no sé cuántas habría. Porque hoy a Argentina nadie le presta plata. En diciembre nadie le prestaba plata a Argentina. En octubre nadie le prestaba plata a Argentina. Y el fondo dejó de cumplir su préstamo otorgado porque dejó de confiar en Argentina. Nosotros hemos logrado un trato muy transparente con el fondo. Hemos puesto todos los papeles sobre la mesa para que el fondo pueda acceder a las cuentas argentinas y a los números de la economía argentina. Y por eso tenemos la confianza que hoy el fondo nos dispensa y el acompañamiento en la discusión con los acreedores. Con los acreedores es un poco más difícil, siempre es más difícil. Lo fue en el 2005 y lo es ahora. Y hacia atrás nos acordábamos con Roberto y yo le decía, es un déjà vu. Yo estoy volviendo a vivir todo lo que viví con vos. Y bueno, es exactamente eso. Ahora, presidente... Pero en términos reales no hay mucha diferencia. ¿Va a haber problemas para que las empresas accedan a los créditos? Sí, pero ya lo tienen el problema. No es que el problema va a nacer ahí, ya lo tienen el problema. Argentina puede hacer, a ver, usted habla de la negociación, estamos cerca, algunos dicen que no hablo de cerca, pero estamos negociando, algunos están más duros. Argentina puede optar por decir, bueno, estiro una vez más, pongo sobre la mesa otra oferta unilateral y dejo de negociar. Ya lo hizo eso. Al inicio. Eso ya lo hizo Rodolfo, eso ya lo hizo Argentina. Nosotros se nos venció, creo que hoy, un acuerdo de confidencialidad durante el cual se hizo toda una negociación. Hoy ese acuerdo de confidencialidad vence y si ustedes acceden se van a dar cuenta de lo que Argentina ofreció. La Argentina prestó atención a lo que pedían los acreedores, accedió en gran medida con un gran esfuerzo a lo que pedían los acreedores, pero aún así tenemos diferencias. Vamos a ver si podemos acercarlas o no en los días que vienen. Sobre el aguinaldo. Pero no nos hemos mantenido. No, en absoluto. En absoluto. Primer planteo. ¿El aguinaldo lo van a pagar en cuotas, presidente, a los empleados públicos? Es algo que me está esperando Martín Guzmán en el otro despacho para hablar de esos temas. Tenemos que hablar de ese tema, tenemos que hablar de la deuda. Presidente, sé que es una pregunta compleja porque la situación es muy dinámica con respecto a la pandemia, pero sin duda hay una cuestión de expectativa que tiene que ver con hasta cuándo se va a extender la cuarentena. Hace horas un funcionario de la provincia de Buenos Aires dijo que compraba una cuarentena hasta el 15 de septiembre y generó un poco de inquietud. En las proyecciones, de acuerdo al sustento que tienen de información en el gobierno, ¿usted cómo ve la evolución de la cuarentena y la idea de, pasado un periodo crítico, ir abriendo actividades? Y si tiene una fecha en esa proyección de expectativas con los datos que cuenta. La respuesta a la fecha no la tengo. No sé tampoco por qué alguien dijo septiembre. Yo quisiera que no pase eso ni por casualidad. Pero vamos a aclarar esto, que no se los aclaré yo antes. Hoy quedamos en algo, con Diego, con Axel y conmigo, los tres estuvimos de acuerdo en que mañana los ministros de salud se reúnan
y fijemos un criterio como un criterio límite. O sea, ¿dónde este riesgo que yo les mostré recién, hasta dónde puedo aguantar este riesgo sin que profundicemos realmente la cuarentena? Porque la verdad, lo único de que estoy hablando yo es que vuelvan a circular en transporte público solamente los trabajadores esenciales, los otros no. Y yo le he pedido a Horacio ayer y hoy a Diego que veamos la posibilidad de controlar mejor esas salidas que ellos han permitido en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día se sale un día los que terminan el documento número impar, otro día los que terminan el documento par. Y yo le decía, por ahí tenemos que buscar algún mecanismo que nos permita hacer un mejor control en las calles de que eso se cumpla y que no salgan todos, que es lo que estamos viendo, porque yo siento que en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del Gran Buenos Aires, la gente se relajó porque pensó que el problema había pasado, porque vio el interior del país. El interior del país está activo, ¿eh? El interior del país está activo. Todos somos muy porteños, pero el interior del país está activo, ¿eh? Se está moviendo. No sé si me puede confirmar lo de los runners con DNI en la ciudad. Si eso dialogaron no, hoy eso con no Santilli. lo sé, eso yo le pedí. Eso yo le planteé a Diego y ayer a Horacio, que ayer Horacio estuvo a la mañana conmigo, y le planteé que veamos a ver si había alguna forma de acotar esas salidas. Pero más que acotarlas, controlarlas. Porque uno de los problemas que, por ejemplo, estamos viendo es que hay mucha gente que va a correr a Palermo. Y eso es ir de su casa. Es oficial, presidente. No quiero interrumpirlo. Es oficial. Se va a correr en la ciudad por DNI. Acaba de informar. Bueno, perfecto. Era una cosa que yo le había pedido. Me alegra mucho que lo hayan resuelto de ese modo. Pero era una de las cosas que le había pedido, que busquemos un poco distanciar aún más y minimizar la circulación de gente. ¿Usted hace actividad física, presidente? ¿Usted hace actividad física, presidente? Hago muy poca. ¿Para qué le voy a mentir, Cristina? Hago muy poca. No le preguntaba. Hago muy poca. No, le preguntaba por esta cuestión también de lo que implica para la salud, ¿no? ¿Y cómo se cuida usted en este contexto? Porque me imagino y yo lo entiendo, ¿no? Me imagino que la presión en su lugar como presidente lleva 6 meses, le debe haber cambiado la vida, no tengo dudas. La primera entrevista que concedió en televisión antes de ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner fue con nosotros, en el noticiero de la medianoche. ¿Se acuerda? No sé, tal vez fue hace mucho tiempo. No me acordaba. Sí, yo me acuerdo. Veo que soy cliente de ustedes, ya soy cliente de ustedes. Veo. No sé si tanto, es la primera que nos concede, demoró bastante. Quedamos atrás de la cola Pero a mí Reinaldo me hizo un reportaje. Sí, no, claro. pero nosotros no. ¿Y no fue con el noticiero? Sí, señor. Sí, señor. No, pero en casa nosotros del gobierno, no. sí, bueno. La primera nota que dio el presidente. ¿A dónde fue? Presidente, le hago la última de mi parte, me parece. Perdón, Reinaldo, pero ¿estoy equivocado o no estoy equivocado? No está equivocado, presidente, no está equivocado. Correcto. Ok. Correcto, sí. Ya definitivamente soy cliente de ustedes, entonces, ya definitivamente. Presidente, en relación a esto de la posibilidad de endurecer más algunas medidas, si los especialistas y los sanitaristas mañana, los ministros de salud, marcan ese límite del que usted está hablando, que todavía no está dispuesto, ¿cuál es? En el caso de que se llegue a ese límite, ¿esto implicaría, por ejemplo, volver atrás, volver a fase 1, como hizo Jujuy ayer en San Salvador y otras ciudades? Y tal vez sí, porque yo lo que he pedido es que tengamos en cuenta algunos parámetros. Los 2 parámetros para mí centrales son la velocidad de contagio. ¿En cuánto tiempo se duplica el contagio? Que hoy en la Ciudad de Buenos Aires están alrededor de 16 días, una cosa así. Y en el Gran Buenos Aires 17, 18. O 15, perdón, el Gran Buenos Aires está un poquito más rápido, 15. Y la segunda cosa es ver la ocupación de camas. Porque ahora, vuelvo a repetirles, una de las cosas que estamos observando es que las camas se están ocupando por otras enfermedades que no son el coronavirus. Y esa gente también debe ser atendida, por supuesto. Entonces, ir viendo cómo crece el contagio y cómo se van ocupando las camas. Y entonces le dije, sobre estos 2 parámetros y algún otro que ustedes resuelvan, yo hice un curso acelerado de epidemiología con todo esto,
pero los médicos son los que verdaderamente saben. Fíjense a ver cómo nosotros seguimos adelante. Pero todo esto es muy dinámico. Miren, hemos hecho un enorme esfuerzo. No lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho cada argentino en su casa. Y yo la verdad solo tengo gratitud por cada argentino, aún aquellos que salen con la cacerola a enojarse porque les pido que hagan cuarentena, les agradezco porque hacen la cuarentena igual. Y les agradezco mucho. Y yo comprendo que ellos están cansados y todos estamos cansados de no poder salir, de no poder hacer nuestra vida como queremos, de no poder abrazar a quien queremos, de no poder ver a nuestros seres queridos. A todos nos duele eso. A todos. ¿No le preocupa perder, popularidad? ¿No le preocupa perder popularidad o imagen? Si en la Argentina se pierde... Yo la verdad, Reinaldo, si la popularidad la pierdo por cuidar a los argentinos, prefiero perder popularidad, sinceramente. No, pero por ejemplo, por el tema Vicentín. Porque quise que los argentinos no se mueran, prefiero perder popularidad. Y por decisiones como la de Vicentín, que generaron el rechazo, por ejemplo, en algunos sectores de la población y en Santa Fe. Y bueno, por eso estoy esperando, no mandé todavía la ley, estoy esperando que alguno me traiga una solución. Lo de La solución no puede ser que todo siga igual, ¿eh? ¿Lo de Vicentín fue idea suya o de Cristina Kirchner? Mía. Esa es otra historia que tiene gran parte de la Argentina. Cada vez que una medida no le gusta, puede ser que yo haya tomado una medida que no le guste a los argentinos, pero la medida es mía. Cada vez que no le gusta una medida, enseguida cargan las tintas sobre Cristina. Y la verdad es que no fue así. No fue así. Hace mucho que, presidente... Y no tengo por qué... Hace mucho que no la ve presencialmente a la expresidenta, a su vicepresidenta, claro. Ayer estuve con ella. ¿Presencialmente la sigue viendo? Con Cristina habló mucho. Ayer estuve con ella. Estuvimos acá en Olivos trabajando, revisando algunas cosas. Presidente, no queremos despedirlo hay muchas cosas en el Congreso y hay cosas que estamos mandando al Congreso ahora. Sin que nos reitere lo que es título ya en todos los medios, habló de que caducan los permisos de circulación no esta medianoche, no hoy a las 24, sino el jueves a las 24 solo mañana pueden usar transporte público los esenciales. Así es, así es. Y me había quedado pendiente... Vamos a hacer un estricto control de eso. Termino con esto, Cristina, vamos a hacer un control muy estricto en las estaciones de trenes, en los autobuses interjurisdiccionales para controlar que solo suban el personal de tareas esenciales. Recién me quedaba pendiente que le decía que habían transcurrido 6 meses de su presidencia, que seguramente le había cambiado la vida. ¿Y qué balance hacía usted sobre este tiempo en que le ha tocado liderar el país? Yo hago un buen balance, ¿para qué le voy a mentir? Porque la verdad, si usted me pregunta qué esperaba yo no esperaba nada de esto. Yo siempre digo en broma, en el contrato de presidente no figuraba ni en letra chica que iba a tener que soportar una pandemia que dé vuelta al mundo. Pero bueno, me tocó en suerte. Y creo que no hemos hecho las cosas tan mal. Y la verdad, yo hago un balance positivo porque siento que la inmensa mayoría de los argentinos me entendió y me acompañó. Y solo gratitud tengo para cada uno y cada una de esos argentinos. Y tengo la suerte de tener los gobernadores que tengo y de tener los intendentes que tengo, porque en su inmensa mayoría han entendido y me han acompañado y se han sumado. Y fuimos capaces, después de muchos años en Argentina, de terminar con el gobierno de los unos y el gobierno de los otros. Fuimos los gobiernos de la Argentina y pudimos trabajar codo a codo para enfrentar este problema. Y lo hicimos con la pandemia. Ayer se lo decía Horacio Rodríguez Larreta. Y cuando la pandemia pase, yo quiero seguir haciendo lo mismo. Quiero que sigamos trabajando juntos para la Argentina y que nos olvidemos qué pensamos y de dónde venimos cada uno. Eso lo discutiremos cuando vengan las elecciones. Pero en el mientras tanto, gobernar para los argentinos. Yo el balance que hago de estos 6 meses es positivo, porque siento que después de mucho tiempo los argentinos nos unimos para resolver un problema de los argentinos. Y dejamos de lado cualquier diferencia política. Y que seguramente hemos cometido errores y seguramente, como yo no soy un necio, como siempre digo,
yo he visto un problema, algo que preguntaba recién Reinaldo. He visto un problema, yo he buscado una solución a un problema que me repitieron desde que llegué, que era un problema creciente, que es el caso Vicentín. Si alguno trae una solución mejor, yo estoy dispuesto a escucharlo. Absolutamente. No soy un necio. Por ese motivo, hasta el día de hoy no he mandado la ley de expropiación. Presidente, queremos agradecerle... Y otra cosa, la palabra expropiación, termino con esto, la palabra expropiación asusta mucho, pero la expropiación es solo una herramienta, no es un fin en sí mismo. El fin es recuperar una empresa señera del mundo cerealero en la Argentina y que por el manejo de los últimos años entró en una crisis terminal. Pero el objetivo es salvar una empresa, no es sacarle una empresa a nadie. Presidente, queremos agradecerle por esta entrevista a Agenda Abierta y con todas las preguntas que a este grupo de 3 periodistas se le ha ocurrido realizarle. Una hora de entrevista, presidente. Gracias y cuídese, por favor. Muy bueno. Muchas gracias a los 3, gracias por el tiempo. Parte política y económica, más allá de sus argumentos por Vicentín. Claro, mañana a partir de las 0 horas, solamente trabajadores esenciales en el transporte público y la variación para las salidas recreativas en la ciudad que van a ser por lo menos disgregadas en DNI. DNI para los runners, sí, esto es importante, lo acaba de anunciar, pero en este caso se sorprendió el presidente, lo anunció el gobierno de la ciudad. ¿Cómo lo viste vos, Rey? No, claro, y eso habla también de la buena coordinación que hay con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos, algo que se habló hace, no sé, 2 horas, de pronto el gobierno de la ciudad ya lo... Sí, si pasamos tal, esperen 24 horas para saber cuál es el número, pero hay un número por el cual decidirían volver atrás. Parece más que aceptada esa posibilidad. Claro, la cuestión de la cantidad de días de duplicación y la ocupación de camas de terapia intensiva. Que hemos hablado en las últimas horas. Sí, y pero también la sensación es que la decisión está casi tomada. No sé si lo comparten, de volver atrás. ¿Lo compartís? Sí, en el caso de que se llegue a ese límite, evidentemente... eso puede llegar a pasar. Sí. Lo que me parece que es interesante es que no va a ocurrir ahora, que no es una decisión que se va a tomar en lo inmediato, ¿no? No. Es mi sensación. Que venía pidiendo... Sí. O sea, mi sensación es que se está buscando amesetar con esta medida del transporte público y de bajar la masividad de las salidas recreativas eventualmente, y se va a controlar los datos para, si es que llega a la situación crítica, tomar la decisión de dar, de dar marcha atrás, digamos. Esa es la sensación que me quedó a mí, ¿no? Sí, totalmente. Y después me parece que hay dos títulos importantes también, de los que veo yo así rápido. Por un lado, más allá de la polémica, esto de que no manda todavía el proyecto de expropiación al Congreso, esperando una alternativa, y por lo que yo sé, hay 2 sectores importantes que están trabajando, uno en Santa Fe, el otro son los diputados de La Baña. Veremos si alguna de esas opciones cuajan y se encuentra otras salidas, se manifestó abierto a eso. Y otra vez las dificultades en el acuerdo con los acreedores, con esta frase final, que yo imagino que va a tener rebote a nivel internacional. Soy inflexible, da la sensación que lo que está diciendo es hasta acá, y si no, vendrá el default. Sí, igualmente creo que claro, igualmente tuve la sensación de que el presidente tiene como una idea, primero una voluntad de acuerdo, él tiene una voluntad de acuerdo, lo ha dicho, es mejor acordar que no acordar, pero también que hay una sensación de que pueden estirarse aún más los plazos para lograr ese acuerdo. De hecho, dio el ejemplo de ese año de extensión. Vamos a ver qué implicancias tiene eso en la economía. Por supuesto que hay días, que hasta el viernes, que son días clave en las negociaciones, que hoy parecían haberse complicado un poco con algunos sectores. Yo me quedo con la sensación, Rey, primero, decirle a la gente que en un ratito le ampliamos, pero... a partir de la medianoche que viene, solo esenciales. Pero estemos chequeados porque la frase del presidente fue, caducan los permisos. ¿Sí? Los permisos que fueron nuevos hace nada. En la base de datos, y 2 novedades. Primero, Monzó y Macri negativos de coronavirus, que es importante, y es una novedad que tiene que ver con el coronavirus positivo. ¿El expresidente? Vidal. Monzó y Macri. Jorge Macri. Que estuvieron reunidos con ella. Pero el otro dato, que no se lo quise decir al presidente en la entrevista, tenemos la confirmación que hay 2 colaboradores importantes del gobierno de la ciudad, cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, que han dado positivo,
¿sí? En las últimas horas. Y que también hay varios casos sospechosos en ese entorno. Claro, digamos. digo, para Están en entender- una situación de alerta en el sentido de ver quiénes pueden haber contraído la enfermedad. Imagínense que me quedé adentro, dijo en una frase como dando a entender, si tomé conciencia yo, ¿no? Es que me parece que viene muy fuerte mañana, yo me imagino, ¿no? A los ministros de salud de las tres áreas, capital, provincia y la nación, con esto de que el virus está afuera. Otra vez va a ser muy fuerte el discurso de quédate en casa, no salgas a buscar el virus, y por eso la idea de parar a los esenciales, porque está claro de que si no se detiene esta curva que mostraba recién el presidente, vamos a retroceder a otra fase, ¿no? Finalmente también dijo el presidente, mi idea no es una cuarentena hasta septiembre, y dice tener un plan de salida económica. Por supuesto que no dio las precisiones de cómo, pero seguramente más allá de que hoy plantee la cuestión de la urgencia sanitaria, que es evidente, deben preocupar los indicadores porque como se muestra la realidad es muy compleja. Sí, es que la curva de las camas lo venimos hablando hace días, al aire y fuera del aire, Reinaldo, ¿no? En esta complejidad que tiene, que es muy limitado, y en los 21 28 días de promedio que utiliza cada persona. Es una situación real. Tener que optar entre quién vive y quién no, después de tantos días, de tanto esfuerzo de la sociedad. No, por eso. Digo, me parece que ese es el temor, no tengo dudas que ese es el temor, Rey. Y además, bueno, evidentemente asumiendo el costo en todo caso de esas decisiones tan dramáticas. La verdad que son decisiones muy difíciles porque lo que le decíamos al presidente, ¿no? Es como el momento quizás de mayor agotamiento después de 3 meses en lo personal, individual, en lo psicológico, en lo social, pero también en lo económico, donde el virus está más potente, sobre todo en el AMBA, ¿no? Estamos hablando, lo decía, 95% de los contagios son en esta zona, así que bueno, el desafío va a ser enorme, cómo hacer para balancear, y si querés podemos agregar que no descartó la posibilidad de un ingreso universal y ratificó que la idea de algún bono por única vez a grandes fortunas está en carpeta. Sí, es verdad. No, es una gran, Alberto Fernández, puedo decirlo, sin faltar el respeto, te deja abierta esa puerta. Te diste cuenta, ¿no? Te dejó abiertas las dos posibilidades. Sí. Están para evaluarlo. Y nada, genera un sinfín también de rumores. Claro, es que en eso, en la respuesta con el tema de deuda también dice, También. yo quiero arreglar, pero no voy a ceder. Entonces, los dos lados quedan con la respuesta que en un momento de quieren, negociación, pero ¿no? claro, sí. Negociación con... Pero uno tiene que preguntar. Yo lo que también quiero valorar, más allá de que estoy segura de que es la obligación de cualquier funcionario público dar respuestas y respetar las preguntas de la prensa, más allá de que coincida más o menos con sus posiciones, quiero valorar que el presidente nos ha respondido en forma abierta todo lo que le hemos preguntado, porque es lo que corresponde, pero también hay que valorarlo, porque a veces lamentablemente no se ha vivido esa misma situación en otros momentos, y hay que decirlo realmente. Sí, claro. Claro, y es muy positivo de pronto la posibilidad de entrevistar abiertamente una hora. Lo mismo lo de las conferencias de prensa. Me parece que también acá debe ser un ejercicio que se haga cada vez más habitual, ¿no? Porque fíjate, todavía lo estamos destacando y debería ser algo normal, ¿no? Que todos los funcionarios contesten preguntas, ¿no? Y sobre todo cuando uno hace preguntas que también son a veces duras y que no son cómodas de responder a veces. Entonces es muy importante valorarlo, y también es muy importante que hagamos todas las preguntas, digamos. Creo que eso es muy importante porque es lo que nos corresponde. Me quedé pensando en la importancia para mí que tiene el mensaje de la Municipalidad de Lomas de Zamora sobre la salud de su intendente en un país donde no estamos acostumbrados ni siquiera a saber el fondo de las verdades en materia de comunicación. Ese mismo país que llama la atención que el presidente de conferencia de prensa y se aplauda, que está bien que aún compartiendo no nuestras preguntas o definiciones, se preste a dialogar el Y al primer respecto de eso, Rodolfo, le pregunté al presidente si él era eventual paciente de riesgo y lo negó rotundamente, porque también era una pregunta que yo cuando leí el informe del médico me pregunté si podía haber alguna categorización así, y por eso también me atreví a preguntárselo, ¿no? Rey, ¿ya volvemos? Sí, en una sola línea. Sí. Lo otro positivo, porque tiene que ver con la reunión de la tarde, estamos en ese aspecto en un salto cualitativo, ¿no? En cuanto a relación de dirigentes políticos de distintos partidos, tanto Chile como Brasil, que fueron los dos ejemplos de situación difícil que se está viviendo, no está pasando eso. Digo, porque también está bueno valorarlo. Permite
no sé si vencer al virus, pero sí por lo menos enfrentarlo en mejores condiciones. Totalmente. Bueno, al menos en este tema tal vez sí, en otros temas hay más choques. Vamos a... Bueno, claro. No, la política. Sí, yo creo que pues, es complejo el tema. La idea es dialogar y confrontar. Sí. No, a ver, podés convencer o no, pero se puede pensar distinto. El tema Vicentín abrió la grieta con todo. A que piense distinto. Obvio, pero no en el tema de salud pública. Me parece que es importante me parece sí que hay un bien superior, ¿no? compartimos. Totalmente. Enseguida No te regresamos. vayas. Te mandamos un café.